Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre filosofía de las matemáticas aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a meter a dos perspectivas ontológicas en torno a la pregunta de qué son las matemáticas. Más adelante en la presente sesión, pues vamos a detallar de manera muy general en qué consiste una perspectiva ontológica respecto a pues qué son las matemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y si estás interesado en las diversas sesiones del presente curso, pues también te invito a que aprietes el botón de la campanita para que pues no te pierdas ninguna de las sesiones del presente curso de filosofía de las matemáticas. A su vez, pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo, y en este sentido, pues te invito a que te vuelvas miembro del canal por si te interesa apoyar el proyecto del Pensamiento en Llamas, y en este sentido, pues compartir conmigo, porque tenemos un Discord exclusivo para miembros, textos y diversas discusiones que mantenemos a través de dicho grupo. Bueno, una vez dicho esos pequeños comerciales que les acabo de hacer, pues vamos a introducirnos como tal con la temática de nuestra presente sesión. Y bueno, como yo ya les adelantaba, nos vamos a meter a la cuestión de qué son las matemáticas desde un aspecto o perspectiva ontológica, y por ello pues es conveniente darnos un pequeño momento, un pequeño instante para que reflexionemos en torno a las diversas perspectivas o aspectos que hay en torno a la filosofía de las matemáticas. Por un lado, pues tenemos un aspecto, como ya se los comentaba, ontológico respecto a las matemáticas o respecto a la filosofía de las matemáticas, donde, bueno, pues aquí nos estamos preguntando respecto a cuál es su existencia o al modo en concreto en que existen las matemáticas en relación a otros objetos de la realidad. Ahorita un poquito más adelante nos vamos a meter de lleno en dicha perspectiva, ¿de acuerdo? Por su parte tenemos un aspecto epistemológico de la filosofía de las matemáticas, en donde, bueno, pues aquí nos estamos interrogando respecto al estatus de conocimiento que tienen las matemáticas en relación a otro tipo de conocimientos. Conocimientos empíricos o sensoriales de la realidad, conocimientos vivenciales o anecdóticos, etcétera. Y bueno, pues dicho sea de paso, en las próximas sesiones nos vamos a meter al aspecto epistemológico, veremos la perspectiva o lo que nos tenga que decir Leibniz a nivel de la epistemología respecto a asuntos matemáticos desde, bueno, pues un aspecto filosófico, por supuesto, y también pues nos meteremos al famoso sintético a priori kantiano. Bueno, en este sentido, yo ya he dicho, sobre todo en el curso de metafísica y ontología, que pues yo comparto esta perspectiva de que quizás no haya mucha diferencia al final del día entre ontología y metafísica. Bueno, respecto a la filosofía de las matemáticas, parece que sí hay una diferencia a nivel de ontología y metafísica. ¿Por qué? Porque desde un aspecto puramente ontológico, te puedes preguntar simplemente por la existencia de la matemática en sí, mientras que en un aspecto metafísico, aquí te puedes preguntar por su fundamento, es decir, la justificación o la razón por la que la matemática es como es. Y en este sentido, para tratar de darle un lugar en la estructura de la realidad, ¿no? Bueno, en este sentido, cuando hablamos de aspecto metafísico de la filosofía de las matemáticas, pues estamos cuestionándonos o revisando las diversas posturas filosóficas que se han dado en torno a qué fundamenta las matemáticas. Y entonces, en este sentido, como yo ya lo adelantaba en la sesión introductoria al curso de la semana pasada, pues nos vamos a meter con el logicismo, el intuicionismo, el formalismo, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, centrándonos en el aspecto ontológico de las matemáticas y justo en dos posturas que vamos a revisar que son paradigmáticas dentro de la reflexión o el aspecto ontológico de las matemáticas, bueno, pues conviene que nos detengamos un momento a especificar exactamente y precisamente qué es esto de la ontología de las matemáticas. Entonces, parece, al menos de una manera intuitiva y prima facie o a primera vista, que muy poca gente negaría la existencia de las matemáticas. Aquí hay que hacer varias especificaciones.
puede que haya gente que diga, ¿sabes qué? La matemática no existe en sí misma, sino que existe en relación de otra cosa, en relación de la convención, en relación de los procesos de abstracción de nuestra mente. Pero vean, al final del día, incluso personas que puedan ser relativistas o contextuales o convencionales respecto a las matemáticas, siguen comprometiéndose con su existencia, pero de una manera muy diferente a como pues un realista se podría comprometer con la existencia de las matemáticas. Ahorita un poquito más adelante digo qué es esto del realismo matemático. Bien, bueno, entonces en este sentido, cuando pensamos en la perspectiva o el aspecto ontológico de las matemáticas, nos vamos a preocupar o nos vamos a interesar primordialmente por indagar o esclarecer cómo es la existencia de los números, por ejemplo, o de cualquier otra entidad matemática en relación al modo en que existen otro tipo de entidades de nuestra realidad. Es decir, si existen de la misma manera las matemáticas como por ejemplo existen los árboles, las emociones, las personas, etcétera. Es decir, si por ejemplo las matemáticas son producto de mi mente, o bien las matemáticas o los números, para pensar en un caso más concreto, son hechos en el mundo o bien pertenecen a una realidad diferente de la nuestra, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces la preocupación ontológica, como pueden ustedes darse cuenta, trata de esclarecer una vez más y en pocas palabras cuál es el estatus ontológico o el tipo de existencia o el modo en que existen las matemáticas respecto a otras entidades en el mundo, ¿de acuerdo? Ya saben, cualquier duda, comentario al respecto, pues ya saben que está la cajita de comentarios aquí abajo, ¿bien? Bueno, entonces, introduciéndonos al menos a dos posturas del aspecto ontológico, de la reflexión ontológica en torno a las matemáticas, vamos a ver en primera instancia lo que se suele denominar como platonismo matemático. Aquí es muy importante pensar que el platonismo matemático, este término se utiliza por decir o por hacer una especie de analogía entre diversas posturas similares a la que tenía Platón. Recuerden que para Platón pues las matemáticas existen en sí mismas, es decir, con independencia de nosotros. Y de hecho Platón pensaba que las matemáticas remiten en última instancia a las entidades más perfectas, a las entidades más puras, en relación a este mundo sensible lleno de apariencias y que pues en pocas palabras es una mera ilusión, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, como les indico, se habla de platonismo matemático o se le pone la etiqueta de platonismo matemático a posturas similares a las de Platón, al menos en el aspecto de creer o de considerar que las matemáticas son entidades que tienen existencia propia, ¿de acuerdo? Es decir, que su tipo de existencia o su estatus ontológico es equiparable, por ejemplo, al de los árboles, o es equiparable al de las personas, es equiparable a otro tipo de entidades en el mundo o en la realidad, de las cuales nosotros afirmaríamos que existen con independencia de nosotros, ¿de acuerdo? En este sentido, también una postura en filosofía de las matemáticas con respecto a la cuestión ontológica de las mismas tiene una similitud a la postura de Platón, siempre que se consideren a las matemáticas como inmutables, es decir, que no cambian, que también pues se consideran en este sentido a las matemáticas como permanentes, es decir, que justo pues digamos ciertos teoremas o ciertas consideraciones que tienen que ver más que nada con por ejemplo el modo de realizar procedimientos y demás son invariantes, ajá. Y que, bueno, pues en este sentido, la verdad de una ecuación matemática, pues tampoco va a cambiar con el paso de las épocas, con el paso de las eras. Incluso si nuestro mundo se extinguiera por completo, pues digamos, ecuaciones como 2 y 2 son 4, pues van a seguir manteniéndose verdaderas siempre, en todo tiempo posible, porque refieren a algún tipo de entidad ontológica que tiene una existencia propia e individual, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más insisto, toda postura que tenga estas similitudes con la postura de Platón en estos puntos muy específicos que les acabo de detallar, se considera que es una postura de platonismo
matemático, ¿de acuerdo? Bueno, en términos muy generales y a nivel bastante estructural, digamos que podemos pensar en tres problemas que tienen estas posturas de platonismo matemático, ¿de acuerdo? Que a su vez son retos para el platonista y que en este sentido su filosofía de las matemáticas deberían satisfacer dichos problemas, ¿de acuerdo? Al menos desde un criterio dialéctico o desde una postura de las diversas objeciones que se le puedan presentar, ¿de acuerdo? Bien, entonces el primer problema que tiene el platonismo matemático hace referencia a que, bueno, pues mira, los distintos sistemas de numeración como el egipcio, el babilónico, el chino, perdón, y el maya nos muestran que la matemática es cambiante, al menos en su lenguaje con el cual se está expresando. Y bueno, cambiar el lenguaje matemático, como vamos a ver, sobre todo cuando nos metamos a la consideración del formalismo de Hilbert, te va a cambiar la matemática por completo. Por ende, no podemos hablar entonces de una matemática invariante a través del tiempo. Ahora, también respecto al problema de la verdad en matemáticas, bueno, pues los sistemas axiomáticos nos muestran que las verdades matemáticas son analíticas, es decir, son verdades que se dan por definición y en virtud de que son verdades axiomáticas, pues tú las puedes ir modificando a conveniencia según los intereses de tu matemática o tus intereses que tengas para aplicar dicha matemática en el mundo. Y por ello, esto es un problema para el platonismo matemático, porque no estarían en última instancia las entidades matemáticas remitiendo como a una realidad independiente o como a una especie de entidades con existencia propia, ¿de acuerdo? Porque en matemáticas, en virtud de los sistemas axiomáticos, tú puedes definir un tanto a modo cómo va a ser dicha matemática. Ahora, un tercer punto muy problemático para las posturas del platonismo matemático, el cual también vamos a revisar más adelante, es lo que se suele denominar como pluralismo matemático, que es la idea de que no para toda matemática, digamos, ecuaciones como 2 y 2 es 4, va a ser el caso. Puedes tener matemáticas en donde 2 y 2 sea 5, 2 y 2 sea gato, 2 y 2 sea infinito, y eso también pone en problemas a nivel de metodología al platonismo matemático, que considera que al menos los métodos de decibilidad o los métodos para demostrar cosas en matemáticas no cambian, ¿sí? Todo eso lo vamos a analizar en su momento, pero es importante que desde ahorita sean conscientes de estos problemas que tiene el platonismo matemático, las posturas de platonismo matemático, ¿bien? Ahora también podríamos hablar de una especie de aristotelismo matemático que, bueno, hace referencia a posturas convencionales similares a las que tenía Aristóteles, ¿sí? Entonces, ¿similares en qué aspectos? Ahorita los vamos a detallar. Para Aristóteles, a diferencia de Platón, bueno, pues él creía que las propiedades matemáticas o las entidades matemáticas son producto de abstraer propiedades en la naturaleza, es decir, que lo que sucede en matemáticas según Aristóteles no es más que pues una reconstrucción, vamos a llamarla de esta forma, de propiedades que de hecho están en el mundo. Entonces, por ejemplo, en geometría, esto es un ejemplo, valga la redundancia, para entender justo de qué estamos hablando aquí. En geometría, el teorema de Pitágoras, digamos, sería una abstracción de propiedades que presentan los cuerpos en nuestro mundo, ¿de acuerdo? De una abstracción que se obtiene vía inducción, vía una generalización, etc. Entonces, a diferencia de Platón, Aristóteles piensa que la forma numérica o las formas de la magnitud están presentes en la materia, están presentes en lo real, y personas que tengan un convencionalismo en este sentido de pensar, mira, ¿sabes qué? Al final del día no existe como una realidad independiente o un estatus ontológico igual o equiparable de las entidades matemáticas en relación a otro tipo de entidades que existan en el mundo, sino que la matemática es un subproducto, ya sea por abstracción o ya sea por la convencionalidad del lenguaje. Bueno, pues este tipo de posturas se asemejan a
digamos, el convencionalismo matemático que tenía Aristóteles. Por supuesto, y dicho sea de paso, vean, noten, Aristóteles en este sentido no cae en un relativismo matemático, en el sentido de decir que la verdad matemática es un tanto arbitraria, sino que al final del día la verdad de la matemática depende de si está describiendo bien las propiedades de la naturaleza, ¿sí? Y en ese sentido hay que pensar que hay posturas convencionales que ven la verdad de la matemática no como algo dependiente de un mundo ontológico, independiente del nuestro o equiparable al nuestro, sino que la verdad de la matemática la entienden o la ven con referencia a una situación de la naturaleza que esté describiendo. Es decir, el teorema de Pitágoras va a ser el caso siempre que esté describiendo algo de la realidad, ¿bien? Entonces esto es lo que nosotros podríamos denominar como aristotelismo matemático, y todas las posturas que tengan similitud con ello a nivel de convencionalismo, pues podemos denominarla como una postura de aristotelismo matemático, como les acabo de decir, en donde aquí el punto de divergencia es ver o entender la existencia de las entidades matemáticas como algo independiente, sino que aquí se está entendiendo la existencia de las matemáticas como un subproducto, ya sea de un proceso de abstracción o de una convencionalidad directa, cuya verdad, insisto, esto es algo muy importante, cuya verdad no es relativa al final del día porque depende de la descripción de propiedades que se están presentando en la naturaleza, ¿bien? Y bueno, para ya cerrar la presente sesión de esta semana, voy a enunciar al menos dos grandes problemas que tiene el aristotelismo matemático. Una de ellas tiene que ver con las operaciones aritméticas básicas, las cuales, mira, si nosotros nos damos cuenta, al final del día, estas no van a cambiar y se van a mantener invariantes sin importar la abstracción o la convención. Es decir, que digamos, sin importar si estamos pensando exclusivamente en nuestras capacidades cognitivas o en nuestro proceso de abstracción para establecer ciertas entidades matemáticas, uno diría que si por ejemplo viniera un humita o viniera un marciano, tendría que coincidir con nosotros en que 2 y 2 es 4 por la naturaleza de la adición aritmética, que es idéntica. Uno pensaría eso, ¿sí? Y parece que este convencionalismo aristotélico tiene inconvenientes para decir cómo un marciano, digamos, no podría sumar de la misma manera que nosotros, ¿sí? Si la operación matemática es la misma en sí. Es decir, en este sentido aritmético básico de la adición. Ahora, otro gran problema que tiene es el tema de los números como unidades que no cambian. ¿Por qué? Porque al hacer dependiente las entidades matemáticas a nivel de su existencia al proceso de abstracción cognitivo de las personas, lo que implica es que, por ejemplo, bueno, puede darse el caso que como humanidad hayamos abstraído todo el tiempo mal o de una manera equivocada el número 1, y en ese sentido, independientemente de si abstraemos bien o no el número 1, bueno, pues la entidad numérica 1 va a permanecer invariante, ¿sí? No importa si nosotros la estamos abstrayendo bien o no. Ese es otro problema que tiene el aristotelismo matemático. Explicar cómo las unidades matemáticas, y sobre todo numéricas, permanecen invariantes, porque otra vez intuitivamente o prima facie, uno diría que el 1 es 1 sin importar cómo yo lo esté abstrayendo o si yo tengo un problema cognitivo en el proceso de abstracción, ¿sí? Y bueno, de esta forma me parece que podemos dar por concluida la presente sesión. Espero que les haya gustado. Ya saben que aquí abajo está la cajita de comentarios para que me dejen todas sus opiniones, críticas, objeciones y demás que tengan. Nos vemos. Hasta la próxima.